Damos la bienvenida a esta comisión a doña María de Lara Sánchez Vera, secretaria general. En primer lugar, tiene la palabra por tiempo ilimitado para, en este caso, comparecer. Cuando esté preparada, tranquila. Muy bien, pues tiene la palabra. Pues muy buenos días, muchísimas gracias. Buenos días, señor presidente, señora vicepresidenta, señor secretario, señoras diputadas y señores diputados. Comparezco a petición propia en esta comisión a los efectos de informar detalladamente sobre la próxima puesta en marcha de los centros de atención integral 24 horas a víctimas de violencia sexual, su situación actual, sobre las decisiones que hemos adoptado, de su previsible evolución en lo que resta de semanas hasta el 31 de diciembre, que, como bien saben, es la fecha definitiva que ha marcado Europa para cumplir con los hitos establecidos. Pero para poder entender las decisiones tomadas, las descartadas, la evolución y el resultado de lo que van a ser los centros de crisis, debemos retrotraernos al pasado. Cuando esta Secretaría General asume las competencias de igualdad y conciliación, la realidad de los centros de crisis hasta entonces distaba mucho de ser la idónea, podríamos calificarla, por ser generosos, de paupérrima. A Extremadura se le habían concedido hasta el momento 3.386.386,47 euros por conferencia sectorial de forma escalonada. 795.013,85 euros en el año 2021, 1.855.032,33 en el año 2022 y 736.340,29 euros en el año 2023. Y eran fondos no solamente concedidos, sino transferidos a las cuentas de la comunidad autónoma que debían ser ejecutados con anterioridad al 31 de diciembre de 2023. Con la documentación contrastada, podemos afirmar que pocas intenciones tenía la extinta Consejería de Igualdad y Cooperación para el desarrollo de poner en marcha este proyecto. En el ejercicio 2021 no se generó en el presupuesto de la citada consejería el crédito resultante a favor de Extremadura correspondiente a los centros de crisis, sin que tampoco fuese recogido en la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma para el año 2022. Por ello, con fecha 19 de octubre del año 2022, por la anterior consejera de Hacienda, se dicta una resolución por la que se acuerda la generación del crédito por importe de 795.013,18 euros. En el ejercicio de 2022 tampoco se generó en el presupuesto de la Consejería de Igualdad el crédito correspondiente al reparto de la conferencia sectorial de ese mismo año, de mayo de 2022, el 1.855.032 euros al que me he referido antes. Hay que esperar hasta el año 2023 para que los presupuestos de Extremadura contemplen los créditos asignados. La inoperancia de la extinta Consejería de Igualdad queda patente en los datos de ejecución de los 3,4 millones de euros que por conferencia sectorial se habían concedido a Extremadura. Solo se ejecutaron 5.989 euros correspondientes a la redacción del proyecto de Dirección de Obras y Coordinación de Seguridad y Salud del edificio que el Ayuntamiento de Mérida había cedido para este fin a la Junta de Extremadura. Un proyecto que fue adjudicado en diciembre de 2022 y presentado por el arquitecto, por el técnico adjudicatario, en febrero de 2023, y en el que se concretaba un periodo de 7 meses para la realización y terminación de las obras inicialmente definidas en el mismo. Con esa redacción o con esa adjudicación de la redacción del proyecto, empezó y terminó la aportación del anterior Gobierno, el del Partido Socialista, para que las víctimas extremeñas dispusieran en Extremadura de al menos 2 centros de crisis, uno por provincia, como exige el hito mínimo impuesto por estos fondos. Eso es todo lo que hizo el Gobierno anterior, invertir un 0,17% de los más de 3 millones de euros concedidos a Extremadura para ese fin. El edificio que el Ejecutivo anterior había elegido en Mérida para ubicar el centro de crisis, además,
estaba en desuso, había sido objeto de actos vandálicos, presentaba graves problemas técnicos de edificabilidad y de accesibilidad, por lo que la intervención sobre el edificio era más que extensa. Había que demolerlo en su integridad y construirlo de nuevo. Y es muy evidente que la consejería anterior no acometió las obras porque no le daba tiempo de abordar la envergadura de este proyecto. La resolución de aceptación de la cesión del uso del inmueble propiedad del Ayuntamiento de Mérida, es decir, la incorporación al patrimonio de la Junta de Extremadura, está fechada el 19 de mayo de 2023, es decir, 9 días antes a la celebración de las elecciones autonómicas de 28 de mayo. Si, como decía, la redacción del proyecto, las obras iban a durar 7 meses y no había nada hasta entonces avanzado, ¿cómo se iban a terminar las obras de los centros de crisis a 31 de diciembre de 2023? Era imposible, no salían las cuentas. Otro dato que nos revela la situación de dejadez del anterior Ejecutivo es el escaso volumen de actuaciones que estaban insertadas en el aplicativo de gestión COFI, una plataforma habilitada por el Ministerio de Igualdad, de Información y Comunicación para la gestión del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y que tan solo contemplaba 2 actuaciones. El proyecto redactado por el arquitecto y una hoja Excel con una previsión o planificación de lo que tenía que organizarse para, en su caso, llevar a cabo la construcción de los centros de crisis y la puesta en marcha de los mismos. Y con estos mimbres teníamos que hacer efecto. Cuando este proyecto cae en nuestras manos y conocemos la trascendencia que para Extremadura tiene este recurso, lo convertimos en la prioridad de la presidencia de la Junta de Extremadura y de la Secretaría General de Igualdad y Conciliación. Prueba de ello es que aparece en la exposición de motivos de los primeros presupuestos generales de la presidenta María Guardiola con el siguiente tenor literal. En materia de igualdad, se elaborará un plan de igualdad con el que hasta ahora la Junta de Extremadura no contaba. Plan que se fundamentará en las líneas específicas y medidas centradas en alcanzar la plena igualdad entre mujeres y hombres, así como en eliminar cualquier discriminación por razón de sexo. Asimismo, se contempla las provisiones para la creación de los centros de crisis 24 horas para atender a víctimas de violencia sexual. Las asignaturas pendientes del anterior Gobierno socialista fueron nuestra prioridad de trabajo. Para revertir la situación, hemos contado con la implicación máxima de una plantilla de funcionarias y funcionarios muy comprometida con este proyecto, que están trabajando concienzudamente para sacarlo adelante. Sabemos que se trataba de una herramienta muy importante para que las víctimas extremeñas, a las que había que proporcionar un recurso útil, cercano, accesible y fundamental para abordar esa violencia sexual que pudieran estar sufriendo o hubiesen sufrido en el pasado. Con el panorama de abandono y desidia que habíamos heredado, nuestro objetivo y el de otras comunidades autónomas era conseguir una prórroga de Europa y ganar así tiempo para iniciar el nuevo planteamiento y asegurar la finalización de los trabajos. Como bien saben, en el Boletín Oficial del Estado de 22 de diciembre de 2023 se publica la resolución de 19 de diciembre de 2023 referente al acuerdo de conferencia sectorial de 6 de noviembre por la que se amplía el plazo de ejecución de la creación de los centros de crisis hasta el 31 de diciembre de 2024. El anuncio de esta moratoria, aunque era una buena noticia, dada la situación, nos abría un plazo de 1 año para habilitar un recurso que, de haberlo hecho con responsabilidad, debía haberse iniciado en el año 2021. 1 año es un tiempo insuficiente, bajo cualquier premisa, para construir edificios desde cero y cumplir con todos los trámites administrativos. Pero nuestro compromiso con las mujeres que sufren violencia sexual y con Extremadura era y es absoluto e incondicional, y nos pusimos a trabajar con empeño y con celeridad. Las exigencias de los fondos nos obligaban a disponer de al menos un centro por provincia. El compromiso de la presidenta de la Junta de Extremadura, de María Guardiola, en la lucha contra la violencia hacia las mujeres ha sido siempre prioritario y férreo. Por eso es ella la que decide que en lugar de 2 sean 4 centros los de crisis para atender a todas las víctimas de violencia sexual que puedan existir en nuestro territorio, centros que se ubicarán y que prestarán sus servicios en las ciudades de Cáceres, Plasencia, Badajoz y Mérida, cubriendo de esta manera toda la geografía extremeña.
Ninguna víctima de Extremadura va a quedarse sin esta asistencia, resida en el lugar en el que resida. Para asegurar la atención a todas las poblaciones, cada centro va a tener su propia competencia territorial. La decisión de optar por 4 centros convierte a Extremadura en una de las pocas comunidades autónomas que tendrá más centros de los que exige Europa. Una vez decidido el número de recursos para nuestra comunidad, comienza la tramitación administrativa y comienza siendo muy consciente de que poco más de un año era tiempo más que insuficiente para construir nuevos edificios desde cero. Dada la situación, buscamos ubicaciones en edificios propios, edificios pertenecientes a la Junta de Extremadura, espacios disponibles pero ya construidos que nos permitieran realizar obras de adaptación y reforma para disponer a tiempo del recurso. Esa fue la razón de ubicarlos en inmuebles propiedad de la Junta de Extremadura de Cáceres, Plasencia, Mérida y Badajoz. Además, los presupuestos de la Comunidad Autónoma de Extremadura recogen para el año 2024 la totalidad de los créditos transferidos en las anualidades de 2021, 2022 y 2023 por el Ministerio de Igualdad. Ratificada la nueva prórroga concedida por Europa en conferencia sectorial del 6 de noviembre de 2023, como he apuntado anteriormente, buscamos las ubicaciones de esos centros durante el transcurso de dicho mes, iniciándose la tramitación administrativa para lograr su consecución. En enero de 2024 fueron adjudicadas las 4 redacciones de proyectos básicos de ejecución y estudio de seguridad y salud y dirección de las obras. En el mes de febrero se tramitaron las afectaciones secundarias. En marzo se emitieron los informes de supervisión de proyectos. En mayo se publicaron las licitaciones de obras en el perfil del contratante. Y en el mes de julio se emite resolución de la Secretaría General de la Consejería de Presidencia, Interior y Diálogo Social, por la que se acuerda la adjudicación mediante procedimiento abierto, simplificado, sumario, del expediente para la contratación de las obras de reforma y acondicionamiento para la implantación de los centros de crisis, para la que se concede un plazo de ejecución de 4 meses. Si se pueden dar cuenta, no hemos parado de trabajar. Me gustaría resaltar que esto que se dice en unos segundos ha supuesto desde el primer minuto dedicación absoluta, 24 horas, los 7 días de la semana, para los funcionarios adscritos tanto a Presidencia como a la Secretaría General de Igualdad y Conciliación y de la Consejería de Infraestructuras, Transportes y Vivienda, que están realizando labores de apoyo técnico a la Secretaría General. Funcionarios que, cumpliendo con el resto de sus obligaciones, están sacando adelante este ilusionante proyecto para Extremadura sin abandonar el resto de asuntos que se tramitan diariamente en cada uno de los organismos implicados, redoblando los esfuerzos a costa de su vida personal. Siendo conscientes de lo perentorio del plazo para la puesta en marcha de los centros, mantuvimos el 4 de septiembre una reunión con las empresas adjudicatarias, direcciones facultativas y técnicos de cada uno de los centros para pulsar el momento en el que se encontraban cada una de las obras. Gracias también a la implicación absoluta de dichos profesionales, que quiero resaltar y reseñar, a día de hoy podemos afirmar que las obras van a buen ritmo, en plazo, y que se prevé su finalización y recepción de forma escalonada en los primeros días del mes de diciembre. Extremeños trabajando unidos por y para Extremadura. En los centros de crisis se han diseñado espacios humanizados, acogedores, en los que las víctimas se sientan cómodas, para que el ambiente ayude a mitigar el impacto que puede tener un episodio de violencia sexual en el ámbito emocional, familiar, laboral y social de las mujeres afectadas. Los espacios proyectan ambientes de seguridad, intimidad y confidencialidad para prestar la asistencia con total garantía y confianza. El objetivo es ofrecer a las víctimas un lugar en el que puedan encontrar bienestar para poco a poco ir reparando el impacto de las violencias sufridas. Los proyectos de acondicionamiento de los emplazamientos elegidos han puesto en valor también los recursos naturales y paisajísticos de cada lugar, con la incorporación al resultado de los espacios exteriores, el contacto con la naturaleza, la integración de espacios verdes, ajardinamientos, patios, terrazas, con parámetros de economía verde y circular, a fin de obtener una actuación sostenible. Los profesionales se han ocupado y preocupado de crear itinerarios de acceso fáciles y seguros para finalmente obtener como resultado que cada centro de crisis sea un referente para las mujeres extremeñas.
Sumado a esto, podemos apuntar que los emplazamientos elegidos sobre inmuebles adscritos al Instituto de la Mujer de la Junta de Extremadura, como los de Badajoz, Cáceres y Plasencia, y al Servicio Extremeño de Salud, como el de Mérida, supone también una manera de optimizar los recursos públicos disponibles. Hemos regularizado en patrimonio las afectaciones secundarias de estos espacios con destinos a los centros de crisis. Al mismo tiempo que se desarrollaban las obras, hemos estado trabajando en la adjudicación de los contratos de suministros, es decir, mobiliario, material de oficina y material informático, y vamos a disponer también de todos ellos a tiempo. Todo esto de forma paralela a la contratación de los recursos humanos, el equipo de profesionales que estará 24 horas, 365 días del año, ofreciendo asistencia a las víctimas de violencia sexual de Extremadura. Se ha previsto la contratación de un equipo multidisciplinar con titulaciones en Psicología, Trabajo Social y Derecho. Serán 20 profesionales con formación en igualdad entre mujeres y hombres, violencia de género y violencia sexual, que prestarán atención psicológica, jurídica y social, tanto a niñas a partir de 12 años y mujeres que sufran o hayan sufrido violencia sexual, como a familiares y personas del entorno que requieran información y atención. Equipo multidisciplinar de profesionales a los que reforzaremos con un curso previo de formación más específica, asegurando así una preparación óptima para su incorporación. Los profesionales prestarán asistencia a víctimas que ya han sufrido episodios de violencia sexual recientemente o en cualquier otro momento de su vida, sin importar el número de meses o años que hayan transcurrido, y en ningún caso será necesaria la interposición de denuncia previa. Se ofrecerá el servicio bajo criterios de confidencialidad, protección y seguridad, respeto a las decisiones de la víctima, acceso igualitario al recurso, acompañamiento y coordinación interinstitucional. El enfoque de atención e intervención estará centrado en la víctima, acompañándola en su proceso de recuperación de forma integral. El personal de cada centro también atenderá, como ya he indicado, a familiares y personas del entorno de la víctima como agentes que pueden participar en el proceso de recuperación y reparación de la mujer o niña. Asimismo, tal y como exige el Ministerio de Igualdad, la entrada en funcionamiento de los centros de crisis debe estar precedida por la redacción de un protocolo interinstitucional de actuación, un documento que está ya redactado, consensuado y aprobado por unanimidad por los organismos que han intervenido en su elaboración: Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, Fiscalía Superior de Extremadura, Delegación del Gobierno, Institutos de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Cáceres y Badajoz, Federación de Municipios y Provincias de Extremadura, Centro Coordinador de Emergencias 112 como recurso de la Administración, coordinador de las llamadas urgentes, y Junta de Extremadura, representada a través de la Secretaría General de Igualdad y Conciliación, el Instituto de la Mujer de Extremadura y la Consejería de Salud y Servicios Sociales. Dicho protocolo está siguiendo su tramitación para su aprobación en Consejo de Gobierno de forma inminente. Y para completar el proyecto, estamos elaborando un protocolo de funcionamiento interno para cada uno de los centros, tal y como nos exigen los acuerdos adoptados en conferencia sectorial. De forma complementaria, hemos elaborado una campaña de publicidad que va a dar difusión a este importante recurso para Extremadura. Se han contratado espacios en vallas publicitarias, autobuses, medios de comunicación, redes sociales, cuñas en radio y cartelería, así como para la creación de un vídeo para su difusión en televisión y en redes sociales. La campaña que acompaña a la apertura de los centros de crisis comenzará el 26 de noviembre y finalizará el 20 de diciembre. Es decir, comienza una vez que haya finalizado la campaña que se va a poner en marcha para la conmemoración del Día Internacional de la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres. En colaboración con el Servicio de Transparencia y Calidad de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, hemos confeccionado una página web alojada en el propio servidor de la Junta de Extremadura para reunir la información más importante de los centros de crisis, además de utilizarla como herramienta de contacto entre la ciudadanía y el personal profesional del recurso. Cumpliendo con criterios de atención permanente y actuación urgente, los centros facilitarán atención psicológica, jurídica y social para las víctimas, familiares y personas del entorno mediante personal suficiente y cualificado. De ahí la necesidad de implementar un sistema de comunicación permanente que sea accesible para todas las personas y que funcione como canal transmisor de ayuda urgente e información. Para el desarrollo de este proyecto se está diseñando un omnicanal cuyo objetivo es facilitar la respuesta inmediata ante una duda, consulta o sugerencia de la ciudadanía.
La unicanalidad facilita la comunicación y que la experiencia de atención sea bien por vía WhatsApp, Telegram y o web chat, es decir, por escrito. Por ejemplo, si una víctima se encuentra en su domicilio y se encuentra también en las proximidades o cerca de ella el agresor, evidentemente no podrá llamar por teléfono, pero sí podrá utilizar cualquiera de estas vías o canales para poder recibir información o pedir auxilio. Todo ello sin perjuicio de que luego pueda efectuarse una llamada de teléfono. Con esta solución, las personas que presentan un episodio relacionado con violencia sexual van a ser atendidas a través de un chat que les va a ir guiando o asesorando en el proceso hasta ponerlos en contacto con el personal del centro de crisis que le corresponda territorialmente, además de poder contactar con los centros de crisis directamente por teléfono, donde el personal especializado responderá de la misma forma, independientemente del canal, las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año. Hemos gestionado también un servicio call center como plataforma única de derivación hacia los teléfonos fijos y móviles del personal de los centros de crisis de Extremadura. Les acabo de hacer un exhaustivo recorrido por el trayecto de lo que son los centros de crisis. Pueden comprobar que es incuestionable el compromiso de la Secretaría General de Igualdad y Conciliación y de la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, con las mujeres víctimas de cualquier tipo de violencia. Hoy nos trae aquí el recurso para violencia sexual, un proyecto que debería mantenerse al margen de ideologías y al que todos deberíamos sumarnos por el bien de todas las extremeñas. Tensionar y desprestigiar continuamente este proyecto que está pensado por y para el beneficio de las extremeñas no va a contribuir a su proceso de recuperación. No podemos olvidar que las víctimas son víctimas y que nuestra obligación como responsables políticos es ayudarlas y acompañarlas desde la unidad y no polarizar, dividir o enfrentar. Muchísimas gracias y estoy a su disposición para cualquier pregunta, cualquier cuestión que quieran plantear. Muchas gracias, señora Sánchez Vera. Seguidamente, en turno de fijación de posiciones de los diferentes portavoces de los grupos parlamentarios, de menor a mayor, tiene la palabra por el Grupo Parlamentario Unidas por Extremadura, la señora Fernández Cordero, por un tiempo máximo de 10 minutos. Ruego a todos los intervenientes que se ajusten al tiempo, debido a que esta comisión es ya suficientemente larga. Tiene la palabra la señora Fernández Cordero. Muchas gracias, señor presidente. Si me cedo, me lo dice, aunque creo que no. Señora Sánchez Vera, muchísimas gracias por la exposición que nos ha dado. Como siempre, nos gusta traerla aquí y que nos vaya comentando cómo van esas evoluciones. También nos alegramos desde mi grupo parlamentario que después de nosotras haber registrado la solicitud de su comparecencia precisamente para hablar de los centros de crisis 24 horas, usted lo haya hecho a petición propia para tratar este asunto que nos parece tan importante. La he escuchado con muchísima atención, me gustaría hacerle varias preguntas. He apuntado bastantes de las cosas que usted ha comentado. A mí me gustaría también saber cómo van esas fases de las obras de la rehabilitación y de la adaptación de esos edificios. No solo que siempre se ha comentado más en el Centro de Crisis de Mérida, sino también el de Plasencia, por ejemplo, me parece muy importante para poder tener en cuenta toda esa zona norte de Cáceres, que siempre ha estado bastante olvidada por ser tan ruralizada, y también me gustaría saber el de Badajoz y el de Cáceres. Sé que, por ejemplo, el de Cáceres y el de Badajoz van a estar supeditados bajo la Casa de la Mujer, pero el de Plasencia creo que va a estar en una adaptación para personas vulnerables que necesitan atención. Me gustaría saber un poco cómo va a funcionar. También entendemos que creo que cada centro va a disponer de 241.000 euros para esa habilitación, esa adaptación. Entendemos que a lo mejor es poco, creemos que quizás se hubiera podido, depende de cómo estén los edificios, pero creemos que es importante que haya una rehabilitación o adaptación adecuada para estos centros. Y también me gustaría preguntarle ¿cómo está? Usted ha dicho que van a haber como unos 20 profesionales en los centros para atender a las víctimas de violencia de género. Me gustaría también saber cómo se está haciendo ese concurso público, ¿no? Para poder acceder y para poder trabajar en estos centros, de qué profesionales y equipos se van a formar parte, es decir, cuántos psicólogos, si van a tener equipos jurídicos también. O, por ejemplo, si en las casas de la mujer, donde se van a adaptar para estos centros de crisis 24 horas,
por ejemplo, los otros, el de Mérida y el de Plasencia, van a tener disponibilidad para dar alojamiento también a las mujeres que lo necesitan, o se van a derivar a las casas de la mujer, tanto de Cáceres como de Badajoz. Sobre todo me gustaría saber eso, cómo van las obras, porque entendemos que en 4 meses va a ser muy difícil hacerlo para terminar el 31 de diciembre. Por eso registramos esta solicitud de comparecencia para saber cómo están yendo esas obras, si se van. Entendemos que para el 31 de diciembre estarán inaugurados, pero también si nosotras como grupos políticos podremos ir a ver esos centros de crisis 24 horas, más que nada para saber cómo están yendo. Usted ha dicho que cada centro va a tener esa competencia territorial, imagino, y creo que lo ha comentado, que van a estar en coordinación con el IMEX y con la Secretaría de Igualdad, pero también si van a estar coordinados entre ellos estos centros de crisis 24 horas por si necesitan cualquier apoyo logístico o cualquier situación. Otra de las preguntas que me gustaría hacerle es si dentro de estos profesionales y equipos también va a haber específicos para los menores, niños y niñas, que al ser, como usted bien sabe, también son víctimas de la violencia de género y, bueno, un poco para saber cómo se va a hacer, porque al ser menores es más complicado, ¿no?, la violencia vicaria y demás, y si van a estar dentro de estos equipos de profesionales o se van a hacer hacia otros centros o cómo se va a gestionar. Como ves, a nosotras nos parece muy importante y por eso queríamos tenerla para ver cómo van, sobre todo esas obras, y ver cómo van evolucionando, porque nos parece que vamos tarde. Es verdad que vamos tarde, es verdad que nosotras ya lo dijimos en la anterior legislatura. Entendemos que hay que acelerarlo, hay que hacerlo para allá, porque es tremendamente importante. Como bien usted sabe, las agresiones y delitos sexuales han aumentado en Extremadura y los delitos entre menores también han aumentado para víctimas de violencia de género y víctimas de violencia sexual. Por lo tanto, entendemos que es prioritario y que cuanto antes se haga vamos a poder salvar vidas. Por lo tanto, todas estas son las preguntas que a nosotras nos gustaría hacerle. También le adelanto que nos gustaría volver, y por eso lo vamos a mantener, esa solicitud de comparecencia de los centros de crisis 24 horas para cuando pueda, no sé, quizás para el mes siguiente, pero sí para dentro de 2 meses, para ver cómo ha ido esa evolución, si es verdad que en diciembre se han abierto estos centros y ver cómo podemos ir avanzando en la lucha contra la violencia de género en Extremadura. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Fernández Cordero. Preguntarle a la conjunta, ¿no? Perfecto. Pues tiene la palabra la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, por tiempo de 10 minutos, la señora Vega Prieto. Gracias, señor presidente. Buenos días, señorías. Buenos días, señora Sánchez. Muchas gracias por venir esta vez sí a comparecer ante la comisión para explicarnos la situación en la que se encuentran los centros de asistencia integral 24 horas a víctimas de violencia sexual. Cierto es que le ha costado un poquito, pero por fin aquí estamos. Aunque, para ser justas, no es la primera vez que debatimos sobre esta cuestión en comisión. Lo hemos podido hacer a través de preguntas con respuesta oral, que, como usted bien sabe, es una de las formas que tenemos desde los grupos de la oposición para ejercer la tarea de control al Gobierno, que es precisamente lo que hacemos, ejercer la tarea de control al Gobierno, no tensionar, no crispar, no cuestionar el proyecto. Lo que sí cuestionamos, señora Sánchez, es su gestión, la gestión de la señora Guardiola, que es lo que vamos a intentar explicar a lo largo de esta intervención. Mire, la señora Guardiola, tristemente, decidió y mantiene la decisión hoy en día de que las políticas de igualdad no sean lo suficientemente importantes como para que usted sea consejera. Pero consejera de verdad, y se lo digo con todo el cariño, si me lo permite, consejera de verdad, no secretaria general con rango de consejera. Porque, mire, eso le bastará a usted, pero a nosotras, a mi grupo parlamentario, no nos basta. La verdad es que la falta de convicción que esto demuestra
hace que hoy debatamos sobre esta cuestión en comisión y no lo hagamos en el Pleno de la Asamblea de Extremadura. Y se lo voy a repetir cuantas veces sea necesario, porque además esto es una muestra evidente de que no somos ninguna prioridad para la presidenta Guardiola. No obstante, este tema sí que ha ido al Pleno en varias ocasiones con su ausencia, con su sonora ausencia, señora Sánchez. Lo hemos traído, como sabe, en forma de propuesta de impulso en un par de ocasiones e imagino que habrá podido ver, aunque sea en la distancia, los debates que hemos tenido en el hemiciclo. Como le digo, muy bienvenida esta comparecencia y la información que usted nos ha dado, pero no puedo dejar de lamentar que no se produzca ante el plenario. Y lo lamento porque a este grupo parlamentario sí nos importan las políticas de igualdad y es insoportable ser testigo de cómo ustedes están devaluando las políticas de igualdad. Y eso sí que es retrotraerse al pasado, señora Sánchez. Pero mire, vamos al asunto de la cuestión, al meollo. Cuando hablaba usted de los antecedentes, desde mi punto de vista, haciendo una interpretación bastante ventajista de la realidad. Pero bueno, vamos a explicarlo. Vamos a explicar que es algo que es fundamental, una cuestión básica, que es algo que tienen que ir ustedes entendiendo ya, y es que están gobernando. Señora Sánchez, que por momentos en su intervención parecía usted la oposición. Es que están ustedes gobernando desde hace ya 16 meses. Es indigno pegarse año y medio gobernando y lo único que han hecho ha sido hablar de los gobiernos anteriores. De verdad, pónganse ustedes a trabajar. Tienen la responsabilidad y el inmenso honor de gestionar las prioridades políticas en Extremadura y no lo están haciendo. O quizá sí que lo están haciendo. Mire, no están gestionando esto en condiciones por dos motivos fundamentales. Uno, por incapacidad, y no digo inoperancia, digo directamente incapacidad. Y otro, por falta de convicción, de la que ya hemos hablado en alguna ocasión y de la que vamos a hablar hoy también. Pero antes quería aclarar una cuestión. No son 4 centros, hablaba usted de 4 centros, son 4 oficinas. Son 4 oficinas, son 4 despachos de cualquier manera. Antes había un centro integral en la ciudad de Mérida y 2 centros satélites, en la ciudad de Cáceres y en la ciudad de Badajoz. Y hoy quisiera centrarme en el centro integral. Mire, cuando ustedes llegaron al Gobierno se encontraron la solicitud del acuerdo de cesión del inmueble del Ayuntamiento de Mérida a favor de la Consejería de Igualdad, firmado el 28 de enero del año 2022. Se encontraron también con la notificación de la cesión acordada en Junta de Gobierno local del Ayuntamiento de la ciudad de Mérida, celebrado el 16 de marzo del año 2022. Se encontraron también con un proyecto básico dirigido al director de urbanismo. Se encontraron con la resolución de aceptación de la Junta de Extremadura para la puesta en funcionamiento de un servicio de atención integral 24 horas a las víctimas de violencia sexual de 19 de mayo del año 2023. Se encontraron con un documento administrativo de la Junta de Extremadura equivalente a una escritura firmado por el alcalde de la ciudad, el señor Rodríguez Osuna, y el director general de Patrimonio y Contratación Centralizada, el señor León Ruiz. Ambos socialistas, ambos del PSOE. Por eso, que no se nos vaya de la cabeza la idea de las convicciones y su poderosa influencia en la voluntad política. Se encontraron con el proyecto de obra, se encontraron aprobada la adscripción de 2 arquitectos para dirigir la obra, es decir, se encontraron todo para licitar. Y si no licitaron, fue porque no quisieron. Ya ustedes gobernando se reúnen el 16 de noviembre con el Ayuntamiento de Mérida a petición del Ayuntamiento para saber si se va a seguir adelante con el proyecto o no. En enero de este mismo año, en el año 2024, se vuelven a reunir, esta vez a petición suya, para informar de su decisión, de una decisión que lo cambia absolutamente todo. La decisión de un cambio de ubicación de un centro integral al sótano de un hospital. Señora Sánchez, y mire, no le niego las dificultades, no se las niego, señora secretaria general. Ahora, ante esas dificultades que también han tenido otras compañeras y compañeros del Partido Popular en el resto de España han sido capaces de sortearlas. De verdad, ante las dificultades, ¿la solución es meter un centro integral en el sótano de un hospital?
Mire, a petición de información y documentación de nuestro grupo, que también es una tarea de oposición, sabemos que en febrero solicitan la afectación secundaria de la unidad de biblioteca del Hospital de Mérida, obteniendo la conformidad, como muy bien ha dicho, en abril del año 2024, así como el informe jurídico patrimonial y la resolución del señor Carrón en ese mismo mes. Y, por último, el alta de afectación secundaria del mes de mayo. Pero es que no fue hasta agosto, hasta finales del mes de agosto, cuando el Ayuntamiento de Mérida tuvo por escrito, debidamente registrada, la renuncia al centro integral y la materialización, por tanto, del cambio de decisión. Esta decisión, la del cambio de ubicación, la de meter un centro integral en un sótano, es una decisión que ahonda en la insultante desidia que la señora Guardiola y usted misma tienen con respecto a las políticas de igualdad y, más concretamente, con la que tiene que ver con la prevención y la intervención a las mujeres víctimas de violencia machista y, más concretamente, a las víctimas de violencia sexual. A todo esto, en términos presupuestarios, pasamos de un centro y 2 satélites de 3,4 millones de euros, 3,4 millones de euros, que usted también lo ha dicho, a poco más de 240.000 euros que nosotras sepamos. Y la pregunta que yo me hago es si no le da vergüenza. Si no le da vergüenza de la gestión que usted está haciendo de los recursos públicos. Pasamos de una inversión de 3,4 millones de euros a poco menos de un cuarto de millón. 13 veces menos, señora secretaria general. Es un auténtico escándalo. Pero es que más escandaloso es si tenemos en cuenta, además, que no son sus propios fondos, que son fondos europeos, gestionados por un Gobierno socialista, por el Gobierno de España. Un importante recurso, como usted bien ha dicho, sí, fondos europeos, junto con el Ministerio de Igualdad. Y tremendamente desastrosa la gestión por parte del Partido Popular y de la señora Guardiola en Extremadura. Porque usted sabe que si no se cumple, se tiene que devolver. Y lo tiene que devolver toda España, no solo usted. Supongo que esta incapacidad manifiesta ha motivado que uno de los 88 puntos que la señora Guardiola llevó al presidente del Gobierno hace muy poquitos días en la reunión en Moncloa es porque esto les preocupa. La prórroga pedían en uno de esos 88 puntos. La pregunta es si tan mal lo llevan. O sea, ¿a qué se están dedicando? ¿Cuál es la verdad? ¿La que usted nos ha contado hoy aquí o la que le contó en esos 88 puntos la señora Guardiola al presidente del Gobierno? Pero mire, lo más grave de todo esto es la falta de convicción, además de la incapacidad, la falta de convicción de su Gobierno, de usted misma, de la señora Guardiola. Y es que ya no tiene ni tan siquiera la excusa de los señores de la extrema derecha, que ni tan siquiera están aquí en esta mañana. Voy terminando, señor presidente. Lo peor de todo, voy terminando, aunque el señor Pacheco parezca que tenga dificultades con mi intervención, voy terminando. Lo peor de todo esto, señora Sánchez, además de la incapacidad y la falta de convicción, es que las consecuencias… Señor presidente. Señor Pacheco, no tiene la palabra, deje que acabar la señora Vega, por favor. Muchas gracias, señor presidente. Termino. Lo peor de la incapacidad y de la falta de convicción es que las consecuencias la van a pagar las mujeres extremeñas. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias, señora Vega Prieto. Para finalizar el turno de intervenciones tiene la palabra el señor Pacheco. ¿Puede dejar? No tiene la palabra. Es que usted no tiene la palabra para poder hablar. Por último, tiene la palabra la señora García López, por parte del Grupo Parlamentario Popular. Muchas gracias, presidente. Muy buenos días a todos, señorías. Muy buenos días, señora secretaria general de Igualdad y Conciliación, señora Ara Sánchez. Bienvenida de nuevo a esta casa, a la Asamblea de Extremadura. En primer lugar, agradecerle su comparecencia ante esta comisión para informarnos sobre la puesta en funcionamiento total de los centros de crisis 24 horas de la Junta de Extremadura.
serán centros de atención integral a víctimas de violencia sexual 24 horas, como usted bien ha detallado. Me gustaría comenzar con una fecha, 31 de diciembre de 2023. Esa era la fecha definitiva marcada por Europa al anterior Gobierno socialista, para que este proyecto que hoy estamos conociendo en esta comisión estuviese ejecutado, funcionando y prestando la atención necesaria a esas víctimas de violencia sexual. Fíjense, sin embargo, estamos en noviembre del año 2024 y es hoy cuando estamos conociendo ese proyecto real, efectivo y que inminentemente estará ejecutado y funcionando. Y lo estamos conociendo hoy, de mano del nuevo Ejecutivo, del Gobierno de nuestra presidenta María Guardiola y, en concreto, desde la Secretaría General de Igualdad, con la señora Ara Sánchez al frente de la misma. Esto ocurre así, a pesar de que los señores del Partido Socialista cuenten otra cosa, y esto ocurre así porque tanto nuestra presidenta como nuestra secretaria general, cuando llegan al Gobierno, se encuentran un verdadero desastre en la ejecución y en la puesta en funcionamiento de estos centros de crisis. Ya lo ha explicado la señora Sánchez. Cuando llegan al Gobierno, a nuestra comunidad, tienen concedido por la conferencia sectorial más de 3 millones de euros repartidos en 3 ejercicios presupuestarios diferentes, pero prácticamente cero ejecutado. No se había cumplido con los hitos exigidos por Europa y sabían perfectamente que tampoco lo iban a cumplir a fecha 31 de diciembre de 2023. Dato que ahora mismo estamos comprobando, que ni yo ni mi grupo se inventa. A 31 de diciembre de 2023 el anterior Ejecutivo no cumplió con eso. Señorías, el Gobierno socialista no presupuestó absolutamente nada en el ejercicio 2021. Tuvo que esperar al 2022 para hacerlo. Ocurre lo mismo en el año 22, donde no presupuesta lo perteneciente al 22, sino que tienen que esperar al ejercicio 23 para presupuestarlo. Con esto lo que vemos es que ya llevan un año de retraso en su gestión, comprobando de esta manera que no iban a cumplir con las exigencias de la conferencia sectorial y mucho menos con lo que exigía Europa. Estos datos lo que demuestran es la poca o ninguna intención que tenía el partido, en ese momento el Gobierno de la región, el Partido Socialista, de poner en marcha los centros de crisis. No tenían ninguna intención, por mucho que su portavoz se empeñe en decir lo contrario. Si seguimos con el análisis que la señora Sánchez nos ha desglosado en su comparecencia, comprobamos cómo a su llegada al Gobierno en el 2023 solamente se encuentran ejecutados 5.989 euros de los más de 3 millones con los que contaba Extremadura. Hablamos de una ejecución nefasta, insisto, a pesar de que la portavoz del Grupo Socialista siga diciendo otra cosa. Hablamos de que no llega ni al 1% de ejecución lo que esa Consejería de Igualdad que ustedes tenían en el Gobierno ejecutó en una materia tan importante como era la violencia sexual. Con esa ejecución, la anterior consejera solamente adjudicó la redacción del proyecto del centro de crisis que se iba a ubicar en la ciudad de Mérida y que ustedes, señores del Partido Socialista, sabían perfectamente que iba a ser imposible de ejecutar y mucho menos de poner en funcionamiento. Pero voy a profundizar un poquito más en la cuestión para que así todas sus señorías puedan conocer con más detalle el bochornoso trabajo que se hizo desde la anterior Consejería de Igualdad con el Gobierno socialista con respecto a los centros de crisis. Hablaban de un centro de crisis principal, que su portavoz lo acaba de mencionar también, ubicado en la ciudad de Mérida, y 2 centros satélite. ¿Pero qué se debe entender por centro satélite? ¿Qué entendían por centro satélite? Pues yo se lo voy a aclarar, pero no porque lo diga yo, ni porque lo diga mi grupo parlamentario, sino porque fue la propia exconsejera, la señora Gil Rosiña, la que en una comisión el 29 de marzo de 2022 comparece ante esta misma Cámara en una subcomisión que se crea en el seno de la Comisión de Asuntos Europeos y de Acción Exterior para el estudio, seguimiento y control de fondos europeos y viene a especificar en qué consiste ese centro principal y esos 2 centros satélites. Abro comillas, diciendo la señora Gil Rosiña que la sede principal de este centro de 24 horas estará en Mérida, que tendrá 2 centros satélites en Cáceres y en Badajoz, y que esta es una excepción que ella directamente pidió cuando tuvo una reunión
con la ministra entonces Irene Montero. Y lo hace así diciendo que Extremadura se niega a tener un centro por provincia por razones de gestión y de recursos. Añade que ese centro principal que estará en Mérida tendrá atención 24 horas, pero los centros satélites no tendrán atención 24 horas, tendrán una atención programada. Por favor, ¿eso es lo que le importaba a la anterior consejera? Esta situación que deja tanto que desear por parte del Gobierno socialista anterior y por parte de su exconsejera, hace que mi grupo parlamentario se haga varias preguntas. ¿Esa es la importancia de la que ustedes hablan de violencia sexual? ¿Esa es la importancia de la violencia de género que usted defiende, señora Vega? ¿Esa es la importancia que tienen para ustedes las víctimas y que tenían entonces? Déjenme decirles que no, que con sus hechos lo único que han demostrado es que no les importaba absolutamente nada, ni la violencia sexual, ni la violencia de género, ni las víctimas, ni las extremeñas. Y déjenme decirles que con el trabajo que hizo su anterior consejera de Igualdad, les ha dejado a ustedes, a sus compañeros del Partido Socialista, en una complicada situación de defensa en cuanto a esta materia y en cuanto a la situación de los centros de crisis. Hablan ustedes, señorías, a boca llena, diciendo una y otra vez que no van a permitir que este Gobierno dé un paso atrás en esta materia, pero sí lo permitieron a su Gobierno, sí lo permitieron, sí permitieron que ese Gobierno socialista diera un paso atrás, desprotegiendo así a uno de los colectivos más importantes y más vulnerables, dejando así desprotegidas a las víctimas de violencia sexual y de violencia de género. ¿En qué situación tan comprometida la han dejado, señora Vega? Yo le invito, usted decía antes que pedía información a la Secretaría General y que se le facilitaba. Pues yo le pido que antes de exigir tanto a este Gobierno, pida toda la información relativa a los centros de crisis, pero la información que había antes de la llegada de este Ejecutivo al Gobierno, es decir, la información que su Gobierno, que su exconsejera dejaron en esta materia. Entonces, cuando conozca esa documentación de primera mano, exija al Gobierno actual. Mientras tanto, no se preocupe. Mientras tanto, espere, porque nuestra presidenta y nuestra secretaria general de Igualdad sí les preocupa la violencia sexual, sí están comprometidas con esa violencia, sí están comprometidas con las víctimas, con las extremeñas y con toda nuestra región. Y precisamente es por ese compromiso por el que la señora Sánchez le ha detallado hoy cuál ha sido su año de duro trabajo y esfuerzo para culminar con 4 centros de crisis en nuestra región que se ubicarán en las ciudades de Cáceres, Plasencia, Badajoz y Mérida, atendiendo así a todas las víctimas de esta violencia y cubriendo la dispersión geográfica que tiene nuestra región. Esos centros sí serán 4 centros principales, no hablamos de ningún centro satélite. Sí serán 4 centros con atención 24 horas que contarán con una asistencia los 365 días del año, con un personal totalmente cualificado y formado, tal como nos ha hecho saber la señora secretaria de Igualdad en su comparecencia, y que atenderán en cada momento a esas víctimas, cumpliendo, por supuesto, con los hitos que exige Europa de tener un centro por provincia. Y, por supuesto, lo harán en un tiempo récord, menos de un año, señorías. Menos de un año cuando su partido, cuando su Gobierno, el Gobierno socialista, tuvo 3 años para hacerlo y no hicieron prácticamente nada. Señora Vega, la ejecución de un 1% lo demuestra, no lo digo yo, lo dicen los hechos, lo dicen los hechos. Ante todo esto, nuestro grupo parlamentario no puede hacer otra cosa más que agradecer al Gobierno su duro trabajo, a la Secretaría General de Igualdad, a todo su equipo, voy terminando, a todo su equipo por su esfuerzo, dedicación y compromiso tanto con nuestras vecinas, con nuestras extremeñas y, por supuesto, con una materia tan importante como lo es la violencia sexual y de género. Señora Sánchez, con ustedes al frente, a pesar de que otros grupos puedan decir lo contrario, Extremadura está creciendo y lo está haciendo en materia de igualdad. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias, señora García López. Para finalizar,
Y cerrar el debate tiene la palabra la señora secretaria general por tiempo de 10 minutos. Muchas gracias, señor presidente. Muy bien, pues, en primer lugar, sí me gustaría resaltar, como siempre lo hago, que estoy encantada de comparecer en esta comisión cuantas veces sea llamada, que no tengo ningún tipo de problema, que no me oculto, que no me escondo y que las políticas de igualdad asumidas directamente por nuestra presidenta, María Guardiola, las políticas de igualdad, de mujer, de lucha contra la violencia de género, de conciliación y corresponsabilidad y en materia de integración de la diversidad y respeto a la diversidad, brillan más que nunca desde que este Gobierno empezó a trabajar. Sí, también me gustaría decirle a la señora Vega que no tengo vergüenza ninguna, pero no tengo vergüenza ninguna porque no siento vergüenza en relación al trabajo ingente, ímprobo que estamos haciendo como consecuencia del abandono y la dejadez que nos encontramos cuando llegamos al Gobierno, en esta materia y en otras muchas materias. En 16 meses este Gobierno no ha podido hacer más por la igualdad. Estamos sacando adelante los centros de crisis, estamos sacando adelante el primer plan de igualdad de la Junta de Extremadura, el primer protocolo de prevención contra el acoso. Se ha celebrado con el Consejo General del Poder Judicial un convenio a expensas de que se nombre, porque, como saben, se ha renovado todos los cargos, la presidencia y todos los cargos del Consejo, a expensas de que se nombre a la presidenta o el presidente del Observatorio de Violencia Doméstica y de Género para poner en marcha el foro permanente de lucha contra la violencia de género, delitos de discriminación, contra la libertad sexual y delitos o cuestiones relacionadas con la igualdad de las personas. Hemos sacado adelante todas las subvenciones, hemos resuelto todos los problemas jurídicos que nos hemos encontrado, que han sido muchos sin resolver y muchos sangrantes. Y una de las cuestiones más sangrantes era que no se había hecho absolutamente nada para la puesta en marcha de los centros de crisis. Evidentemente había tramitación administrativa que hacer, por supuesto, pero es que no se puede incorporar al patrimonio el día 19 de mayo, 9 días antes de las elecciones, el bien inmueble cedido por el ayuntamiento. Pero que ustedes han tenido 2 años y medio para poder sacar a licitación el proyecto, que el proyecto se adjudicó en diciembre de 2022, que se presentó en febrero de 2023. ¿Por qué no lo sacaron ustedes a licitación? ¿Por qué no se iniciaron las obras? No lo hicieron porque no les interesaba, porque en ningún momento han querido apostar por las extremeñas, por Extremadura y por las víctimas, y las dejaron abandonadas. Y este Gobierno ha trabajado y va a seguir trabajando para seguir adelante y sacando adelante todo aquello que pueda favorecer, beneficiar a nuestras víctimas, a nuestras mujeres, a los extremeños y a las extremeñas y a Extremadura, y que la siga hacer avanzar. Miren, yo me reuní con el señor Osuna, con el alcalde de Mérida, en 2 ocasiones, como bien ustedes han dicho, o usted ha dicho. La primera fue a petición de él, y yo en esa reunión, que discurrió de forma muy amigable, me pidió, por favor, que mantuviera el recurso. Yo le dije que estaba mirando con los técnicos y que iba a hacer todo lo posible porque, evidentemente, en Mérida se pudiera abrir un centro de crisis. En enero de 2024 me reuní nuevamente con él para comunicarle que no podía hacerlo por cuestiones técnicas. Él se mostró súper comprensivo, manifestando que él lo único que no quería era que se perdiera el recurso, que las extremeñas pudieran tener y las emeritenses pudieran tener el centro de crisis abierto y a disposición, y que, evidentemente, sabía y era consciente lo que tarda en ejecutarse una obra civil y la tramitación administrativa que conlleva. Y me encuentro con la sorpresa, estas declaraciones del alcalde de Mérida en julio de este mismo año, que dice que no permitirá centros 24 horas de víctimas de violencia sexual en centros sanitarios y que él va a hacer todo lo posible para que no se abra el centro de crisis en el Hospital de Mérida. O sea, esto es lo que le importa al Partido Socialista y esto es lo que le importa al Grupo Parlamentario Socialista, los centros de crisis y la atención integral a las víctimas de violencia sexual. Su propio alcalde de aquí, de Mérida. Pero es que luego montan un espectáculo cuando viene la señora ministra, que ni siquiera por lealtad institucional tenía que haber comunicado que venía, y monta una rueda de prensa y empieza a acusar al Gobierno de Extremadura de no haber hecho los deberes, y que vamos tarde con la creación de los centros de crisis, cuando los deberes lo tenía que haber hecho su Gobierno, que los créditos los tenían ustedes desde el año 2021 y que solo ejecutaron algo menos de 6.000 euros. Pero fíjese, le voy a decir.
Esto es uno de los pocos documentos que había en la Secretaría General y que lo traigo aquí, que lo pueden ustedes contemplar. Es una previsión de contratos y subvenciones en relación a los centros de crisis. Aquí habían hecho una distribución que podía haber sido otra cualquiera, ¿no? Y para el centro de crisis de Mérida tenían asignado 350.000 euros y que tenía supuestamente que sacarse a licitación y construirse en el segundo semestre de 2023, en el segundo semestre. Bien, conforme al proyecto elaborado o redactado por el arquitecto para construir el centro de crisis en Mérida, se adjudicó por la cuantía de 238.128 euros, cuando se había previsto supuestamente 350.000. Nuestro proyecto está adjudicado por 241.104,60 euros. Los metros cuadrados del centro principal que se iba a construir en Mérida eran 61 metros cuadrados. El centro de crisis con el que va a contar Mérida son 249 metros cuadrados, 4 veces el centro principal que se iba a construir en Mérida. Estoy cansada de escuchar que el centro de crisis que se va a construir en Mérida está construido en un sótano. Está ubicado en un ala del edificio principal del centro sanitario con entrada principal y con una entrada independiente. Se puede acceder por el edificio principal y por el edificio independiente. No se estigmatiza a las víctimas, que quiero yo que alguna vez que expliquen ustedes cómo se estigmatiza a las víctimas. Cuando se produce una agresión sexual, en concreto cualificada una violación, la dirección de la investigación la asume el juez de instrucción de guardia, que es quien ordena y da las instrucciones pertinentes a las fuerzas y cuerpos de seguridad y al médico forense para que tomen las medidas oportunas, trasladen a la víctima y pueda salvaguardarse los vestigios y los elementos de prueba que puedan hallarse sobre la víctima, porque la víctima, recordemos, es sujeto pasivo del delito, pero también es fuente del delito. Solamente las víctimas que sufren una agresión sexual cualificada pasan por un hospital. El resto de las víctimas que sufren una agresión sexual no pasan por un hospital. Pero es que una persona cuando entra en un hospital nadie sabe dónde va. No sabe si va a cardiología, a traumatología, a pediatría. Por lo tanto, señora, la asistencia que se va a dar, además la mayoría de las comunidades autónomas o muchas de las comunidades autónomas, entre ellas, por ejemplo, Galicia, de los 5 centros de crisis que han construido, 4 son en hospitales y 1 en un centro de salud. Pero es más, todos los centros de crisis se encuentran en las inmediaciones y la cercanía de centros hospitalarios, porque hay que asegurar y garantizar la asistencia inmediata, urgente a la víctima y, en su caso, que se salvaguarden los vestigios y los medios de prueba. Por lo demás, por favor, ¿me pueden acercar? Les voy a enseñar la indignidad del centro de crisis de Mérida. Este es el centro de crisis indigno de Mérida. Se lo puede pasar, si lo quieren ver. Así va a quedar el centro de Mérida, que va a estar en funcionamiento antes del 31 de diciembre de 2024. Pueden pasarlo, pueden verlo, pueden contemplarlo. En pequeño. Si lo quieren ver, a la oposición, señora Fernández, si lo desea usted. Si yo se lo paso, Y me llama mucho la atención porque solamente preguntan por el centro de Mérida, pero es que tenemos 4 centros más, en Badajoz, en Cáceres y en Plasencia. Y respondiendo también ya a la señora Nera, porque me queda un minuto escasamente, les puedo garantizar que ojalá hubiésemos tenido más tiempo, porque hemos tenido que tramitar todo, la adjudicación de las obras y el expediente administrativo a través de un procedimiento abierto, simplificado, sumario, porque la tramitación de más de 200.000 euros, la cuantía de más de 200.000 euros, requiere un procedimiento que se alargaba en el tiempo aproximadamente 6 meses y carecíamos de ese tiempo. Ojalá pudiese haber invertido más dinero en los centros de crisis, ojalá, pero vamos, que es que lo que iba a invertir la consejera anterior eran 238.000 euros, no 350.000, ni 500.000, ni 2 millones de euros. De hecho, en este documento aparece la asignación que de los 3,5 millones habían hecho una previsión de 2 millones. Tampoco se iban a gastar la cantidad que ellos están diciendo que estaba prevista. En los 4 centros de crisis va a haber equipos multidisciplinares, como ya he explicado,
psicólogos jurídicos y trabajadores sociales. Cada centro va a tener su atención integral de profesionales, es decir, no se comparten profesionales. Cada centro va a tener sus profesionales que van a atender a las víctimas de violencia de género. En todos los centros de crisis hay un espacio habitacional, hay un alojamiento para poder recepcionar a todas las víctimas, porque esto es un recurso de violencia sexual. Nada tiene que ver con las casas de la mujer, que es para la violencia de género. Es una red nueva, un recurso nuevo que va a atender sus alojamientos, que está previsto incluso que se le pueda dar de comer durante el tiempo que sea necesario para hacer la derivación y al mismo tiempo van a recibir la asistencia de estos profesionales cualificados que al mismo tiempo también podrán desplazarse, si fuera necesario, porque también está previsto en las correspondientes dietas, a cualquier municipio para poder atender a víctimas de violencia sexual. Evidentemente estarán formados y para poder atender a niñas a partir de los 12 años se les ha exigido formación para atender a menores de edad y… Debe acabar, señora sí, Sánchez Vera. Termino para que todos aquellos casos de violencia sexual que no entren, o evidentemente por la competencia, existe un convenio con el convenio del proyecto Pilar con el Colegio de Psicólogos que están atendiendo a víctimas de violencia sexual hasta que se pongan en marcha los centros de crisis. Y no les quepa ninguna duda que el día que se produzca la inauguración de los centros de crisis estarán todos los grupos parlamentarios invitados para que puedan ustedes ver de primera mano cómo ha quedado este recurso para las extremeñas y los extremeños. Seguimos trabajando. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señora Sánchez Vera. Creo que nos sigue acompañando para contestar a la pregunta. Pasamos al tercer punto del orden del día, que está formado por 4 preguntas.